Ayer domingo se realizó una nueva marcha estudiantil, pero esta vez la consigna fue contra el crédito con aval del Estado, una de las razones por la que muchos estudiantes acusan que terminan sus carreras endeudados. Sin embargo, esta movilización no tuvo la convocatoria esperada. Queremos conversar sobre esto y otros temas. Para ello nos acompaña el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, Gabriel Iturra. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gabriel, ¿a qué atribuyes la baja convocatoria que tuvo la marcha del día de ayer? Esperaban muchísima más gente de la que llegó, se estiman cerca de 1000 personas. Sí, bueno, yo creo que tenemos que partir reconociendo que evidentemente no es la convocatoria que nosotros hubiésemos querido. Esta convocatoria y esta apuesta también se ha sido de una forma distinta. Quisimos hacer una movilización un fin de semana de un tipo de carácter, de una temática quizás distinta que no habíamos incursionado en ocasiones anteriores, no solamente con respecto al lucro y lo que significa la gratuidad, sino que también lo que significa el endeudamiento de miles de estudiantes. En ese sentido, comprendemos que también, y que supongo que pasaremos a conversar más adelante, hay múltiples motivos respecto a la poca convocatoria que tuvimos, pese a que consideramos que sigue siendo un número importante la cantidad de asistentes, evidentemente comparada con otras movilizaciones que hubo un número menor. Sobre todo si la comparamos con un domingo, el mismo domingo anterior por las AFP, la convocatoria fue absolutamente distinta y también era domingo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con el movimiento estudiantil? Porque hemos visto, bueno, lo que pasó la semana pasada en la Universidad Alberto Hurtado, lo que pasó en la Gratitud Nacional, los destrozos también en el Barros Aranas, 400 millones de pesos costaron esos destrozos, entre varios otros. ¿Se está desacreditando el movimiento estudiantil, Gabriel? No, yo creo que hay dos temas que son distintos y que hay que tratarlo de forma separada. Una cosa es la masividad en cuanto a la movilización, que evidentemente este ha sido un año en el cual los estudiantes no hemos desaparecido. Al contrario, tuvimos un primer semestre con más de 40 universidades movilizadas a lo largo del país, más de 250 liceos en toma, un primer semestre caracterizado por esta ofensiva, pero también llega a un punto del movimiento estudiantil ya que no es solamente una movilización en particular de un año, sino que llevamos más de 10 años en estas movilizaciones y que evidentemente hay una reestructuración en términos generacionales y también de movilización. Ahora bien, sobre la pregunta en puntual, acá se mencionan 3 episodios, 3 íconos, ya que se están tratando como de vincular en el sentido de lo que podría ser un contraste en términos de la legitimidad de la movilización. Queremos distinguir lo que claramente fue un rechazo transversal ante lo hecho ocurrido, lo que pasó en la iglesia, por ejemplo, que evidentemente aquí todos los dirigentes estudiantiles salimos con una pura posición a criticar justamente lo que ocurrió y a decir que no tenía nada que ver, digamos, con lo que ocurre dentro del movimiento estudiantil. A una cuestión distinta, por ejemplo, lo que nosotros podemos ver acerca de la situación de la Universidad Alberto Hurtado en torno a que acá hay una problemática de fondo, en tanto una expulsión arbitraria de estudiantes solamente por pensar distinto. ¿Y se justifica la llegada a la oficina del rector de esa manera con encapuchados? Justamente, ¿ustedes lo justifican? Explicando eso, acá se trata no solamente del despido o de la expulsión de una cantidad baja de estudiantes, acá se trata de una cifra histórica, son más de 289 estudiantes que se encuentran suspendidos por más de un año expulsados. Una cifra histórica nunca antes vista dentro de la democracia. Repito, ¿se justifica el modo de abordar esa situación? Dentro de ese contexto en el cual lamentablemente los estudiantes, dentro de una desesperación familiar de lo que significa que te expulsen de una institución de educación superior y no poder volver a estudiar, evidentemente se da una situación de tensión en el cual estudiantes ingresan a las oficinas de rectoría, el cual yo estuve en un primer momento en ese momento, se trata de llegar a algún nivel de acuerdo con la autoridad, fracasa ese intento de diálogo y se da las imágenes que nosotros pudimos ver hace días atrás, en donde se da la situación donde habían estudiantes increpando a las autoridades. Sí, pero encapuchados, tercera vez, Gabriel, ¿tú justificas esa violencia para abordar una situación de un problema estudiantil? Es que nuevamente, me tocó estar ahí, si nosotros hablamos de violencia acá, primero se ha dicho que fue una especie de mini secuestro, ya el secuestro... Bueno, pero me imagino que una relación se da a cara descubierta, ahí no había cara descubierta, no era un diálogo. Es que es complejo, porque si uno analiza el porqué, digamos, de esos estudiantes, los motivos que podrían haber originado, digamos, de que se encapucharan hablando, es que justamente hay una situación en la cual si un estudiante se moviliza y directamente habla, increpa a una autoridad en alguna universidad, significa la expulsión de esos estudiantes. En ese contexto está marcado. En ningún momento, y no hay ninguna evidencia, ninguna foto, ninguna imagen, ni ningún video, a comparación del caso anterior que yo mencionaba de la iglesia, en donde un encapuchado o un estudiante lesionara, digamos, una autoridad de la universidad. Eso es algo que nunca ocurrió y que me gustaría dejar en claro. O sea, ¿tú justificas el diálogo encapuchado por el miedo de los estudiantes a que sean identificados? Es que no se trata de justificar, se trata de comprender la situación en el contexto. Habían estudiantes que tenían miedo, que evidentemente se encapuchan para que no pudieran, en este caso en un futuro posterior, las autoridades tener que expulsar, como se están expulsando 289 estudiantes. Pero nuevamente insisto, no hubo agresión, no hubo lesión, si bien hay un cuestionamiento en cuanto a la forma, que claro, ahí estamos
evidentemente ha dado que hablar y podemos debatir largamente sobre eso. Acá hay un motivo de fondo que tiene que ver con que hoy día el rector, la autoridad y la ministra tienen en sus manos el hecho de poder tomar una decisión que es acabar con este conflicto. ¿Pero le da más legitimidad hablar a cara descubierta como estamos hablando nosotros? Pudiese ser, pero nuevamente, en el sentido de que si hay estudiantes que hoy día tienen miedo de no solamente de que se les formaliza, que es lo que ocurrió de forma posterior cuando ingresa Carabineros golpeando violentamente a compañeros y estudiantes, sino que también de expulsar. Imaginemos estudiantes que llevan 4 o 5 años estudiando en una universidad que por movilizarse solamente por estar en la toma, tienen que recurrir, digamos, a encapucharse para que no la autoridad el día de mañana no tenga que expulsarlo de esa universidad. Acá se está acabando con familias, proyectos y sueños. Gabriel, no te lo voy a preguntar por quinta vez si justifica el encapuchamiento, sigamos avanzando. Tú hablaste de este movimiento estudiantil que lleva tantos años. Tú eras dirigente del CONES, de la ACES, eras de los secundarios que estaban marchando ya en el 2011 y ese era un movimiento estudiantil que se legitimó frente a la ciudadanía. ¿Qué pasó con este movimiento estudiantil? ¿Hubo una evolución o una involución? Yo creo que más que evolución o involución, yo creo que había una maduración en torno a comprender de que este es un movimiento social que ha pasado por generaciones, primero. Segundo, de que llevamos muchos años en la calle con no solamente una marcha, que es la que ocurrió la última vez en términos de la poca masividad, sino que tenemos más de 100, 200 marchas con más de 100.000 personas en Santiago, millones a nivel nacional, donde hemos repetido una y otra vez los cambios que nosotros queremos en educación y que hoy día no se cumplen. En ese sentido, nosotros vemos que también hay un abandono, digamos, del gobierno y es justamente una de las justificaciones del por qué se tomó la decisión en el último confeche en la plenaria nacional respecto a que frente a las múltiples irregularidades, los errores políticos que ha cometido la ministra, Roxana Pey, la situación de Lauret, etcétera, nos llevan a nosotros a replantearnos, a discutir en torno a que la relación con el Ejecutivo ha sido deficiente, que la ministra no tiene liderazgo y es por eso que dentro de los próximos días nosotros pasaremos a discutir la posible renuncia efectiva de la ministra de Educación como petición oficial por parte del Confeche. Ahora, ustedes como movimiento, ¿tienen también una autocrítica? ¿Han sabido canalizar este movimiento, darle una conducción? Sí, evidentemente hay una crítica y autocrítica constante respecto a las cosas que hemos hecho bien, a las cosas que hemos hecho mal. Coincidimos en que tienen que haber nuevas formas de movilización, nuevas formas de reencantarnos con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros y compañeras, pero también nuevamente nosotros insistimos en el hecho de que acá hay una problemática de fondo y un problema político de raíz, estructural. Hoy día tenemos una reforma educacional que ingresa al Congreso sin el consentimiento de sus actores principales, estamos hablando de los profesores, los estudiantes, etcétera, y también que causa un rechazo transversal, no solamente de los estudiantes, también de los rectores, de parlamentarios, de toda la clase política, que ellos fueron también aquellos que perjudicaron en plantear un modelo educativo que se implementa en Chile y que ya colapsa, fracasa y que evidentemente requiere cambios estructurales que esta reforma no está abordando. Ahora, ustedes también hacen esta autocrítica. ¿Cuáles han sido las debilidades del movimiento estudiantil del último tiempo? Porque antes la gente simpatizaba mucho con el fondo de las demandas estudiantiles. Sin embargo, la forma parece que lo está opacando todo, Gabriel. Sí, yo ahí discrepo en el sentido de fondo. O sea, la encuesta lo que nos dicen los datos objetivos es que si bien hay un cuestionamiento de la forma de la movilización, por ejemplo, las tomas y los paros, quizá el respaldo, la legitimidad en cuanto a la demanda de fondo, que es educación gratuita, que es fin al lucro, que es democracia, sigue manteniéndose a lo largo del tiempo. Volviendo a la problemática de la forma en cuanto a la movilización, evidentemente que ya llevamos más de 10 años en las calles, más de 10 años marchando, expresando nuestro dolor y sufrimiento respecto a una reforma mal hecha, una problemática en educación mal hecha, y en realidad nosotros no vemos con malos ojos que también se ponga en la palestra pública otros temas. Recién lo mencionabas tú con el tema de No Más AFP. Nosotros hemos sido parte también activa de lo que significa este movimiento, consideramos que el día de mañana también vamos a ser trabajadores, hay otras problemáticas en términos medioambientales. Pero el sumar y sumar peticiones, ¿no los va también desdibujando? No, yo creo que no por ser estudiantes significa que solamente podemos hablar de educación. Somos estudiantes, estamos insertos en una sociedad y también nos planteamos las cosas, hacemos una crítica estructural de este sistema, a la sociedad, a lo que significa este sistema político. Yo en lo particular considero que estas elecciones municipales, las elecciones presidenciales se dan en un contexto, en un clima que también provoca cierto alejamiento de las personas con esas instituciones. Y evidentemente el movimiento estudiantil tiene una postura frente a eso. Ahora, lo que pasa es que parece que a las posturas iniciales y el fin al lucro y todos los temas que ustedes sacaron en la palestra durante los años 2011, 2012, se van sumando otras y parece que no tuviera fin la cantidad de demandas.
¿no crees que hay que acotarle, que hay que darle una conducción clara para saber finalmente si se cumple o no? Porque este bolso sin fin también va desdibujando el movimiento. Sí, claro, las demandas del 2011 eran educación gratuita, fin al lucro, una educación pública. Ahora el proceso es mayor y más complejo. ¿En qué sentido? Ya no solamente estamos hablando de que queremos una educación pública, sino que tenemos que entrar a definir qué es lo público. No solamente que estamos diciendo que queremos una educación gratuita, sino que tenemos que saber justificar el porqué en torno a lo que significaría, por ejemplo, renacionalizar los recursos naturales, el cobre, y a través de eso inyección de recursos. ¿Pero eso ya es parte del movimiento estudiantil? ¿No hay un objetivo claro? No, yo creo que tiene un objetivo claro. Nuevamente, para conseguir educación gratuita, de alguna parte tienen que salir los recursos. En eso coincidimos de manera transversal. El cuestionamiento, en tanto, es de dónde van a salir los recursos. Cuando nosotros decimos acabar con el lucro y que hay una pena de cárcel a aquellas personas que lucran, estamos planteándonos, por ejemplo, la creación de un proyecto de ley, que debiese estar incorporado en esta reforma, que no lo está, que sancione jurídicamente a aquellas personas o instituciones o personas jurídicas que lucran. Acá hay una profundización de la demanda y evidentemente van saliendo otros temas, pero también consideramos que es responsable hacernos cargo de esos problemas. ¿Y cómo te haces cargo de esta demanda de no prestar los colegios para las elecciones municipales? Ustedes saben que además en la práctica es imposible. Suena como a una petición ya llevada al extremo. ¿Qué te parece a ti esa petición? Bueno, una petición de los estudiantes secundarios que están en su legítimo derecho, digamos, de hacerlo. ¿Pero es realista? Yo creo que de hecho en el manual de sala incluso la autoridad ya habían hablado y conversado, porque se tomaba constantemente en las elecciones municipales, de cambiar el local de votación. Está bien, está ahí el dato. En lo particular, yo como persona también tengo una posición frente a las elecciones. Yo no pienso votar en las próximas elecciones municipales. Sí, pero más allá de votar o no, ¿tú apoyas esta decisión y este llamado de los secundarios a no prestar los liceos? Yo en lo particular creo que tienen su legítimo derecho a realizar lo que ellos están pidiendo, porque también nuevamente que tiene que ver con el voto. Acá hay una crítica a la institucionalidad, hay una crítica al sistema político del cual muchos estudiantes también nos sentimos abandonados, alejados de este tipo de política. Pero en la práctica es imposible, se lo toman los locales, las Fuerzas Armadas 24 horas antes. O sea, de hablar de imposible, hablemos de lo legal o lo ilegal. Dentro de lo legal, claro, está la sede de votación, pero hay una flexibilidad en torno a qué locales de votación ocupar y en qué contexto se da esta democracia, de la cual por lo menos yo no me siento parte y de antemano no pienso votar en las próximas elecciones municipales. Gabriel Iturra, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.